La verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios en Panamá para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en calle Turín, Don Bosco, Samaria. Que Dios sea para usted todo lo que necesitará, no solamente en este día, pero en el transcurso de su vida hasta el final. Volvemos al tema del producto de la solución al gran dilema de la humanidad, que es lo que estamos viendo ahora en esta serie, que tiene que ver con las características que se desarrollan en la vida del individuo que ha logrado la solución a este gran dilema. Este es el equivalente de la condición de una persona que ha sido sanada de una enfermedad. Tiene esas características particulares de una vida normal, de una vida en donde ya se han desaparecido todos los rasgos de esa enfermedad en particular. Es libre. Y claro, ¿quién no quiere estar así? ¿Quién no desea vivir de esa forma? Bueno, amados, no hay nada más glorioso, no hay nada mayor que vivir esa vida libre de la gran enfermedad que ha afectado a toda la humanidad al paso de los tiempos, que es el pecado. Entonces, al volver a estas características, deseando que esto lo estimule a ir en pos de aquello, porque el hombre busca aquello o el logro de aquello una vez él sea estimulado. Cuando él percibe, óyeme, esto es bueno, esto me conviene. Bueno, eso lo estimula a ir en pos de aquello. Ese es el mismo efecto de la publicidad. Por eso es que la gente hace publicidad. Hacen publicidad a sus productos y todo aquello. ¿Por qué? Porque cuando muestran, cuando dan un pantallazo de ese producto y la gente lo ve, entonces eso estimula a la gente a obtener ese producto y se cumple el propósito de esa empresa, que es la venta de ese mismo producto. Entonces, este es un producto que se logra en la vida del individuo a través de la intervención de Dios. Y una de las características que estábamos viendo, en efecto, es la primera característica que estábamos viendo, es que el individuo es libre de condenación. Libre de condenación. ¿Usted sabe lo que es eso? Bueno, no voy a elaborar en cuanto a aquello. Tengo ganas de meterle más a esto, pero creo que hemos dicho suficiente. Si me voy por ese rumbo, no vamos a avanzar. Así que el individuo es libre de condenación. Esa es la primera característica que vimos. La segunda característica que vimos es que el individuo es libre de la ley, del pecado y de la muerte por la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. En otras palabras, él está viviendo bajo un nuevo régimen, un nuevo gobierno. A diferencia a ese régimen antiguo que lo mantenía en ese estado de pecado y como consecuencia del pecado, la muerte. Si bien el individuo está viviendo físicamente delante de Dios, está muerto en sus delitos y pecados, tal como nos lo muestra el libro de Efesios. Muerto en sus delitos y pecados. Entonces, queremos, mientras al ver
segunda característica, ¿sí?, hay algo que queremos elaborar un poco más. Y vamos a leerlo desde el verso 1. Y al llegar a donde queremos, usted se dará cuenta de qué es lo que queremos tocar nuevamente. Dice la porción en el libro de Romanos, capítulo 8, desde el verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La primera característica. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora en el verso 3 se elabora en cuanto a aquello que es lo que queremos tocar nuevamente en esta hora. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ahora, este concepto de la ley que despierta la carne es importante y por eso quiero volver a aquello. Ese es el concepto que quiero tocar nuevamente en esta hora antes de continuar. Porque es necesario que se perciba qué es lo que se está dando en el interior del individuo y por qué es librado. ¿Por qué se desarrolla esa característica de libre de el pecado o del régimen del pecado y de la muerte? Porque hay algo que se da en ese régimen que mantiene al individuo dentro del mismo. Ahora, Dios en su manifestación a la humanidad, durante los días del Antiguo Testamento, estableció la ley y los profetas. La ley y los profetas. Y todo esto tiene su aplicación aún en nuestros días, dentro del marco de lo que estamos viendo. Porque al hablar del concepto de la ley que despierta la carne, esto es fundamentalmente lo que estamos viendo en el presente. La ley está establecida para manifestar un nivel que se espera, un nivel de comportamiento que se espera del ser humano. Y esa fue parte de la intención de Dios al manifestar la ley. Hacerle ver al ser humano cuál es el tipo de vida, el nivel de vida que debe vivir. ¿Cuál debe ser la forma que debe el individuo comportarse? Entonces, Dios manifiesta las leyes, sus leyes, para que el hombre vea cuáles son sus demandas. En segunda instancia, la ley opera como un freno a la maldad. Si no hay ley, la humanidad se desemboca en una manera desenfrenada. Presentemente no pareciera que fuera así. No pareciera que fuera así. Porque se está viendo un desenfreno único, precisamente en nuestro tiempo. Y yo me pongo a pensar, si se está dando este desenfreno con todo y lo que Dios ha establecido, imagínese si no hubiese ley. ¿Cómo andaríamos? Pero la ley está operando como un freno. En muchos presentemente, un freno a la maldad. Y otro objetivo de la manifestación de la ley es que
La ley trabaja como un medio a través del cual se manifiesta clara y abiertamente la incapacidad del hombre de justificarse en su propio esfuerzo. El hombre se da cuenta de que no puede, porque cada vez que se le presenta la ley, él se encuentra quebrantándola continuamente. Cada vez que se le presenta la ley, ya sea escrita en papel, en blanco y negro, que se puede leer, o ya sea esa ley que ya está impregnada en su ser, habiendo sido puesta allí por Dios. Bueno, cada vez que esa ley está allí delante de él, él se encuentra continuamente quebrantándola. Continuamente quebrantándola. ¿Por qué? Porque dentro de él está la actividad, o se mantiene activa la naturaleza carnal. Se mantiene activa. Déjeme explicarle cómo opera este asunto. Y cuando hablamos de ley, nos estamos refiriendo no solo a la ley que Dios estableció a través de Moisés en el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos y otras leyes más, pero nos estamos refiriendo también a las leyes establecidas en el presente, que se derivan de la ley de Dios. Y me estoy refiriendo a esas leyes gubernamentales que guían al individuo hacia una vida propia, hacia una vida decente, hacia una vida que conviene, hacia una vida que aparta del mal, hacia una vida que va continuamente en pos del bien, conforme a la mente de Dios. Entonces, cuando este asunto de la ley que despierta la naturaleza carnal opera de esta manera, es como, por ejemplo, para aquellos de ustedes quienes han tenido la bendición de ir a la escuela, de tener una educación ya de cierto nivel. Pensemos, por ejemplo, en la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton. Ahora, esto no es difícil. No se cierren. No asuman una actitud como que, ay, no, eso es física. Ya no quiero saber más nada de eso. No, esto es muy sencillo. La tercera ley de Newton establece que para toda acción hay una reacción. Para toda acción hay una reacción. Y esto es tan sencillo como cuando uno se para frente a una pared. La pared está allí. Y bueno, nada está pasando. Pero si usted coloca su mano contra esa pared y comienza a empujar, ¿qué va a ocurrir? Usted va a sentir la resistencia de la pared ante su mano que está ejerciendo esa presión. Bueno, en eso consiste la tercera ley de Newton, que para toda acción, ¿cuál es la acción? El empuje que yo realizo con mi mano contra la pared. ¿Y cuál es la reacción? La pared contra el efecto de la pared deteniendo la fuerza de esa mano contra ella. Acción y reacción. Entonces, mientras usted está parado allí y no coloca su mano contra la pared, nada está pasando. ¿Cuándo entonces comienza a sentir la reacción? Tan pronto pone la mano. Y no es solamente eso, pero esa reacción, ¿okay?, es proporcional, o la fuerza de esa reacción es proporcional al empuje, a la fuerza de mi empuje. Mientras más empujo, más siento la reacción de la pared. Ahora, ¿por qué utilizamos este ejemplo? Porque es exactamente de esa manera como opera la naturaleza carnal, razón por la cual la ley es débil ante ella. Una vez, mientras no hay ley, ¿sí?, mientras no hay ley, la naturaleza carnal está tranquila. Está allí como quien duerme aparentemente
en la vida del individuo. Pero tan pronto se levanta la ley diciendo no hagas, eso despierta a la naturaleza. Eso es como un reloj despertador para esa naturaleza carnal, quien dice yo voy a hacer. Cuando se para la ley de Dios en la vida de ese individuo diciendo no hagas por tu propio bien, la naturaleza carnal se levanta y dice vamos a hacerlo. Si la ley de Dios dice hazlo, la naturaleza carnal dice no lo hagas. Se opone continuamente a lo que Dios ha establecido. Ahora, eso es lo que se está dando en la vida de los seres humanos. Razón por la cual continuamente se van quebrantando las leyes. Mira, yo le voy a decir una cosa. En Panamá, muchas veces se reúne la asamblea para establecer leyes y pues de diversas clases. Y realmente en Panamá no hacen falta leyes. No hacen falta leyes. Y me estoy refiriendo a las leyes que son correctas, sanas, puras, ¿okay? Propias. A eso me estoy refiriendo cuando hablo de ley. Porque hay leyes que se están aprobando que son leyes, no sé ni qué nombre ponerle, ¿okay? Pero definitivamente no trabajan para bien. No. Esas leyes están bajo la desaprobación divina. Y por eso se están dando las cosas que vemos presentemente. Pero el problema en Panamá no es la falta de leyes, sino la falta del cumplimiento de esas leyes. La falta del cumplimiento, el obedecerlas. Pero por favor, es prácticamente imposible obedecerlas. ¿Por qué? Porque por la actividad de esa naturaleza carnal. Vamos a tomar algo tan sencillo como cuando uno toma uno de estos metrobuses, ¿sí? En la puerta de salida, ¿sí? En el piso, hay un área que es amarilla, ¿sí? Y hay una señal que nos dice que debemos mantenernos, o al pararnos, pues, debemos mantenernos alejados de esa área amarilla que está prácticamente próxima a la puerta de salida. Bueno, la gente lo quebranta. Esa es una ley. Esa es una ley. Y está puesta allí no sencillamente porque lo pusieron. Eso está puesto allí como una medida de seguridad. Pero la gente va y se paran allí, ya sea que el bus esté lleno o no lo esté. La gente se paran allí y bueno, calculan más o menos cuando el bus se va a detener en una parada. Bueno, se paran, se movilizan para dar lugar a la puerta que se abra y se cierra. Y se vuelven a colocar allí y se sientan allí cercano a la puerta. Bueno, esa es una ley que se quebranta. Esa es una ley que se quebranta. Está puesta allí para beneficio de los que transitan dentro de ese bus. Ahora, si algo pasa, ¿quién es culpable? ¿Quién se acarrea la consecuencia? El que desobedece esa ley. Y así podíamos seguir en diferentes formas. Bueno, esa misma naturaleza carnal dice, bueno, yo me voy a parar aquí, pues. No es por alguna necesidad. Bueno, soy obligado a pararme en esta área. No, sencillamente, bueno, me voy a parar ahí, pues, bueno, porque quiero pararme allí, pues. Y esa es la manera como se activa, cómo trabaja. Esta es la ley de bueno, es como una redundancia. Es la ley despertando a la naturaleza carnal. Iba a decir que es la ley de la ley que despierta la naturaleza carnal. Pero eso es una redundancia. Pero es básicamente la ley despertando. El concepto de la ley que despierta la naturaleza carnal. A cada acción hay una reacción.
Esta es la razón por la cual en la palabra de Dios, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, en el verso 55, si usted se va a esa porción, usted va a ver lo siguiente. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ahora, en esta porción, en el capítulo 15, Pablo elabora acerca de la resurrección. La verdad acerca de la resurrección. ¿Ok? El poder de la resurrección y todo aquello en esa línea. El tema de la resurrección. Y que cuando muramos, vendrá el momento para todos aquellos quienes habremos muerto en el Señor. Al resucitar, esa resurrección será una victoriosa. Y en esa condición de victoria, es como cuando uno dice en el verso 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque he resucitado. Ahora, la parte que me interesa es el verso 56 que dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Esto nos lleva a la porción en Romanos, donde dice que somos libres del pecado y de la muerte. Bueno, ahí está. Es que el aguijón de la muerte es el pecado. Una vez que el individuo es punzado con el aguijón del pecado, bueno, ahí automáticamente es muerto. Es muerto. Y cuando se habla de muerto, se está hablando de dos muertes. La muerte espiritual, en donde el individuo está separado de Dios, muerto en sus delitos y pecados, y está la muerte ya física, cuando el individuo parte de este mundo, porque esa muerte física es consecuencia también del pecado. Entonces, el verso 56 dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y escuche ahora, y el poder del pecado, la ley. El poder del pecado, la ley. Ahora, ¿por qué la ley es el poder del pecado? Precisamente por lo que le acabo de decir. Porque una vez que se levanta la ley, se activa la naturaleza carnal, llevando al individuo al pecado. En otras palabras, donde no hay ley, donde no hay actividad de la ley, entonces tampoco hay actividad de la naturaleza carnal, y asimismo tampoco hay actividad del pecado. Es que para que haya pecado en la vida del individuo, debe haber un quebrantamiento de una ley, como lo leemos en el libro de Primera de Juan. Si mal no recuerdo, es el capítulo 3, que nos dice que el pecado es el quebrantamiento de la ley. Pero si no hay ley, entonces ¿qué se va a quebrantar? ¿Me entiende? Entonces, el poder del pecado es la ley. El poder del pecado es la ley. Ahora, tomando todo esto que se ha dicho hasta aquí, esto nos debe ayudar a entender por qué la ley es débil ante la carne. ¿Por qué la ley es débil ante la carne? Porque precisamente la ley es el poder de la carne. ¿Okay? Precisamente por la ley es que se levanta la carne y lleva al individuo al pecado. Y esta es la razón por la cual es imposible que el individuo logre cumplir las demandas de Dios por medio de la ley. Y esta es la razón por la cual también la ley, a través de la ley, se hace manifiesto en una manera abierta que el individuo no puede vivir las demandas de Dios en su esfuerzo propio. ¿Por qué? Porque de ser así, eso implicaría que el individuo pudiera decir, bueno, yo obedecí a esta ley, por lo cual yo merezco esto. Yo debo ser justificado porque hice esto y esto. Yo lo hice. Yo obedecí. Yo cumplí
con esto. Entonces, al que cumple en su esfuerzo propio, entonces recibe una, vamos a decir, iba a decir recompensa, pero no me registra que esa sea la palabra correcta. Pero vamos a seguir de todas maneras. Yo sé que usted me está entendiendo en lo que estoy tratando de proyectarle. Es como si recibiera una remuneración por lo que hizo. Es como una persona que trabaja y recibe un salario. ¿Por qué? Porque trabajó. Fue el sudor de su frente. Pero esta salvación no opera de esta manera. No es por esfuerzo propio, porque es imposible que el individuo lo logre de esta manera. Esta salvación es por la gracia de Dios, por todo lo que Dios provee para que el individuo pueda realmente ser justificado, pueda ser considerado justo delante de Él. Ahora, la idea en todo esto es que el individuo, en vez de vivir una vida, una vida en donde trata de obedecer una serie de mandamientos y una serie de reglas, en vez de aquello, la idea es que el individuo sea llevado a esa condición en donde ama a Dios. Y como producto de ese amor a Dios, ama también a su prójimo. Esta es la razón por la cual Cristo dijo que toda la ley ¿cuál es la palabra? Se me están escapando las palabras. No, tengo que luchar para poder vencer este asunto. Toda la ley se concentra en estos dos grandes mandamientos. ¿Cuáles son? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con todo tu ser, con toda tu mente. La palabra no habla de cuerpo, pero el asunto es con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Amarás al Señor tu Dios. Y el segundo de estos dos grandes mandamientos es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una vez que se cumplen estos dos grandes mandamientos, entonces el individuo vive conforme a las demandas de Dios en esa atmósfera de amor. Entonces es en esa condición en la que el individuo se encuentra libre del régimen del pecado y de la muerte, y está ahora bajo el régimen del espíritu de vida en Cristo Jesús, porque esa es la verdadera vida. Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. La vida. Esa vida se logra cuando el individuo logra verdaderamente compenetrarse con el Señor. Y ese es el objetivo en todo esto. Ahora, en esta característica está mostrando otro producto de la solución al gran problema de la humanidad. Así que espero pues que con todo esto que se ha manifestado en esta hora, usted haya podido recibir entendimiento y que esto sirva para estimularlo a ir en busca de esos productos, una vez que se logra la solución al gran problema de la humanidad, que son esa vida libre de condenación y esa vida libre del régimen del pecado y de la muerte por el régimen del espíritu de vida en Cristo Jesús. Ahora, solamente hemos visto dos de estas características o dos de estos productos. Todavía faltan más, como si fuera poco, porque esta vida sobreabunda para gloria de Dios y para bien de los seres humanos dentro de los cuales se encuentra usted. Lo estaremos dejando allí por ahora y seguiremos. ¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al
507-398-1667. Repetimos, 507-398-1667. Visítenos a nuestro sitio web www.laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, www.laiglesiadediospanamá.com. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, suscríbase a nuestro canal La Verdad.